sabemos que tenemos acceso a ti por medio de tu gracia, Señor. Por medio de tu amor expresado en el sacrificio de tu Hijo por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre amado, por que en esta hora sabemos que en tu omnipotencia, tú que creaste y sostienes todas las cosas, estás pendiente de cada una de esas iglesias locales, estás pendiente de cada uno de esos que son parte de esas iglesias locales. Tú lo conoces, Señor. Tu providencia, Señor, es manifiesta día tras día, Señor. Tú no solamente nos salvaste, tu gracia nos encontró, acabamos de cantar, Señor, sino que tú también nos creaste y tú nos diseñaste, tú nos hiciste en la forma en que nosotros somos, conforme al plan, al propósito que tenías para nuestras vidas, Señor. En esta hora yo te imploro que vuelvas a tener misericordia de mí en este momento, Señor. Mi corazón, Señor, está alegre por tu salvación, al mismo tiempo triste por el remanente de pecado que queda en mi vida, Señor. Yo te imploro que mientras conducimos esta expresión de adoración, que es la enseñanza, Señor, tu Espíritu Santo traigas a mi mente todo lo que ande mal conmigo y que aún a través del tiempo de la enseñanza, Señor, me concedas de tu gracia, Padre, como lo has hecho todos los días luego de mi salvación, para poder confesar mi pecado y arrepentirme, Señor. Yo te presento los que aquí están presentes en este momento. Tú sabías que iban a estar aquí en esta hora. Tú me dirigiste hace varias semanas, 6 o 7 semanas, a que enseñara de la porción bíblica que voy a enseñar, Señor. Entiendo entonces que la palabra que vamos a escuchar, tú la tienes intencionada para cada uno de nosotros. Danos oídos, Señor, que puedan escucharte, Señor. Límpialo, Señor. Remueve, Señor, todo lo que haya en nuestra capacidad para escucharte, que pueda impedirlo, Señor. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Ayúdanos a vernos a través de lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él se merece de nuestras vidas, Señor. Te ruego por mis hermanos que te continúan sirviendo en la guardería. Te ruego por esas hermanas, Señor, que atienden los chiquitos tuyos, Señor, con amor, con dedicación, de buena gana. Te ruego por el pastor Willy mientras enseña a los jóvenes, la hermana Rosita y los que le ayudan mientras atienden a los niños en Sidling. Gracias por los que trabajan en el sistema de audiovisual, Señor, y gracias por los que también te sirven a través de la música, Padre Santo, y gracias por los que sirven en tantas formas aquí en tu iglesia, en sus pasos, Señor. Te amamos, Cristo, gracias por amarnos primero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Si tiene su copia de la palabra de Dios, ábrala, por favor, en el libro de Génesis, particularmente en el capítulo 50. Vamos a leer 2 o 3 versículos en adición a esos de ese capítulo 50. Mayormente nos vamos a enfocar ahí, aunque en determinados momentos vamos a saltar al Nuevo Testamento como normalmente hacemos. En la tarde de hoy, pues como ya me imagino saben, vamos a estar estudiando estos versículos que cierran el libro de Génesis. El enfoque va a ser la vida de este gran siervo de Dios,
uno de los personajes bíblicos más conocidos, más emulados, más considerados, que es José de Egipto, el hijo de Jacob. La historia es conocida, los niños la empiezan a estudiar temprano en su caminar con el Señor. La historia de José, la historia de David, la historia de Daniel son historias que Jonás, que se repiten consistentemente en la formación espiritual de los niños en la iglesia del Señor Jesucristo en el contexto que nos ha tocado vivir. Así que asumo yo que la inmensa mayoría de ustedes tienen que estar familiarizados con la historia de José. Para los que no lo están, un resumen sumamente breve. José es uno de 12 hijos de un hombre llamado Jacob, de los últimos que tiene, se convierte en su hijo favorito, es objeto de un amor especial, en cierta forma enfermizo, de parte de su padre Jacob. Su padre Jacob comete el mismo pecado que el papá de Jacob. Los hermanos de José no están muy contentos con ese favoritismo que este hombre erróneamente muestra para este hijo. De ese enojo surge odio, surge envidia. Resultado de eso, el corazón de ellos se endurece, traman hacerle mal a José, se sugiere que se le quite la vida, uno se abstiene, terminan vendiéndolo como esclavo y la vida de José pasa de un acontecimiento a otro, de una circunstancia a otro, de una situación a otra. Y cuando todo parecía que iba a estar bien, algo malo sucede, y cuando eso se arregla, otra cosa mala sucede, y vemos que este joven, el cual al comienzo de su vida Dios le había dado unos sueños en los cuales Dios le hacía ver, entre otras cosas, que eventualmente sus hermanos, su familia, reconocerían la grandeza que Dios le iba a dar y que lo reconocerían como Señor y que se postrarían en su presencia. Finalmente este joven impetuoso, este joven energético, este joven un tanto arrogante e inmaduro, con el pasar del tiempo madura, la voluntad de Dios se realiza en la vida de él y eventualmente pues termina siendo el primer ministro de Egipto en aquel entonces, y lo que Dios le había anticipado se realiza. Y al concluir ese episodio, pues nos encontramos con el versículo 20, que es el versículo clave para la enseñanza que tenemos en el día de hoy, pero ya mismo pues entramos ahí a esa enseñanza. Mi exhortación antes de comenzar es que pues, como dije mientras hablábamos con nuestro Padre Celestial, Dios continúa sentado en su trono, como cantamos hace un momento. ¿Cuántos creen eso? Al que está sentado en el trono, ¿verdad? Está sentado en su trono, y una de las implicaciones que eso tiene es que Dios es soberano y que Dios está en control de todas las cosas, y que no hay absolutamente nada que le sorprenda, y que pues entendamos que si en esta tarde nos encontramos aquí, es parte del plan soberano de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y su palabra nunca regresa vacía, siempre va a realizar el propósito para el cual ha sido enviada. Y la palabra de Dios es enviada a tu corazón en la tarde de hoy. Mi esperanza, mi deseo es que tanto tú como yo seamos receptivos, abramos nuestro corazón y dejamos que la palabra haga esa limpieza, esa purificación que la palabra de Dios puede hacer. Probablemente en mis años de servicio a Cristo Jesús, una de las preguntas más frecuentes que se me han hecho ha sido la siguiente, aunque ha sido expresada de varias formas. La pregunta ha sido: pastor, si yo he decidido
seguir y servir a Cristo, ¿por qué estas cosas están sucediendo en mi vida? Otra forma que se ha expresado a través de los años es: pastor, si yo he decidido seguir y servir a Cristo, ¿por qué mi vida ha tomado este curso? Otras personas han hecho la pregunta de esta forma: pastor, si yo he decidido seguir y servir a Cristo, ¿por qué mis expectativas y mis planes se han estropeado? Otros me han preguntado: pastor, si yo he decidido con mi familia entregar todo al Señor y seguir y servir a Cristo, ¿por qué mi vida, en vez de enderezarse, lo que hace es que cada día se tuerce más y más? En otras palabras, me han preguntado, pastor, ¿qué es, que es el título de nuestra enseñanza en la tarde de hoy? ¿Qué es lo que Dios ha estado y está haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha estado y está haciendo con mi vida? Sin lugar a dudas, en algún momento de la vida de cada uno de nosotros, todos hemos presentado a otras personas, y quizás al mismo Dios, lo que teológicamente se conoce como la interrogante de José, la pregunta de José, Joseph's question. Parafraseo. ¿En qué consiste esa pregunta? Nuevamente, si lo que yo anhelo en mi vida es vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿cuántos anhelan vivir conforme a la voluntad de Dios? De verdad, eso es lo que yo anhelo, vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios. Si lo que yo anhelo en mi vida es vivir conforme a la voluntad de Dios, si lo que yo anhelo es glorificar a Cristo con mi vida, ¿cuántos anhelan a Cristo? Si lo que yo anhelo es vivir conforme a la voluntad de Dios, si lo que yo anhelo es glorificar a Cristo con mi vida, ¿por qué todo esto me está sucediendo? Esa es la interrogante de José. Esa es la interrogante que estuvo con José desde el momento en que los hermanos deciden echarlo a la cisterna, hasta que eventualmente Dios lo coloca en esa posición de liderato como primer ministro de la nación más poderosa en aquel entonces, que es la nación de Egipto. Ahora, esa pregunta y sus variantes es sumamente común. La pregunta entonces que podríamos hacer no es ¿por qué es tan común? ¿Por qué la gente se hace tanto y tanto esa pregunta? Quizás una de las respuestas es porque la vida del ser humano, tu vida y mi vida, en gran medida es como un rompecabezas de 1000 piezas que usted abre la caja y lo esparce, lo tira sobre una mesa grande. Piensen en eso. ¿Cuántos pueden ver eso? Rompecabezas de 1000 piezas, se abre y se tira sobre una mesa. La vida del creyente o la providencia de Dios en la vida del creyente, cualquiera de las dos cosas está bien, es como un rompecabezas de 1000 piezas que se esparce sobre una mesa. Y todos sabemos, y podemos visualizar eso, que de primera intención resulta imposible para nosotros poder inmediatamente mirar así todas esas piezas que uno están para allá, otras están para allá, otras están patas arriba, otras están viradas. Es imposible para cada uno de nosotros, para cualquier persona, inmediatamente poder unir las piezas y concluir qué es lo que qué es lo que es. En el caso del cristiano,
podemos decir que algo parecido sucede con la vida del cristiano. Nuestra vida es como un rompecabezas de 1000 piezas que se esparce sobre la mesa de nuestras vidas, y cuando todas esas piezas están ahí, es imposible para usted y para mí poder unir esas piezas, ¿verdad? Y concluir, decir, exclamar: yo sé exactamente qué es lo que Dios está planeando para mí. Yo sé exactamente qué es lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida. Eso es imposible para cada uno de nosotros poder decirlo. Esa es una de las razones más contundentes, más lógicas por las cuales la interrogante de José, la pregunta de José, si lo que yo anhelo en mi vida es vivir conforme a la voluntad de Dios, si lo que yo quiero es glorificar a Cristo en mi vida, ¿por qué todo esto me está sucediendo? El punto detrás de lo que acabo de decir, Señor me ayude a poder hablar con claridad, es que cuando nosotros hacemos ese tipo de pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios, si yo me entregué al Señor, si yo estoy diezmando, si yo estoy sirviendo, si yo estoy haciendo esto y aquello otro, cuando hacemos ese tipo de preguntas, estamos, para efecto de la enseñanza de nosotros, haciendo la misma pregunta que José debió de haberse hecho montones de veces, porque si José no hubiese hecho esa pregunta un montón de veces, si hubiese hecho esa pregunta montones de veces, José no hubiese llegado a la conclusión que llegó y a la conclusión que comparte con sus hermanos y que comparte con usted y conmigo en la tarde de hoy. Si no se hubiese hecho esa pregunta, por mucho tiempo no hubiese llegado a la conclusión que llega. La porción que consideramos brevemente son los versículos del 15 al 20. Lo que ha acontecido es que finalmente Jacob ha muerto. Murió Jacob. Como resultado, nos dice en el versículo 15, al ver los hermanos que perdóneme, que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y perdones su pecado, porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Dice la Escritura que la respuesta de José es una respuesta de compasión. Él ha estado reflexionando durante todos estos años, haciéndose la pregunta de José: what's going on? Yo te llamo a ti, tú me das este sueño, yo quiero hacer tu voluntad, donde quiera que yo voy, tú estás conmigo, todo lo prospera, pero siempre sucede algo. What's going on? Él ha considerado eso vez tras vez, y ahora, cuando se encuentra en esta posición de poder, viendo realizado el sueño que Dios le había dado en su adolescencia, sin duda ha madurado, no es el joven arrogante que era en aquel entonces, y ahora ante el pedido, la petición de sus hermanos, la respuesta que vemos aquí es que José lloró mientras hablaban. Así que yo quiero que usted vea cuando dice José lloró mientras hablaban, vea a un hombre con un corazón lleno de compasión. Amén. Que eso es una de las cosas que Dios quiere crear en el corazón de cada uno de nosotros.
versículo 18. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él. Vemos la realización, la culminación del sueño que Dios le había dado. Ahí lo vemos. Se postraron delante de él como Dios lo había dicho. Dios no miente. Right? Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, mire lo que dijeron, aquí nos tienes, ¿somos tus qué? Somos tus esclavos, somos tus siervos, como Dios lo había predicho docenas de años atrás. Pero José les respondió con gran humildad, no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Dios. En otras palabras, tranquilos mis hermanos, porque solamente Dios es Dios. Yo no soy Dios, solamente Dios es Dios. Es lo que se comunica en el idioma original hebreo. Versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. Yo me imagino a José hablando con una voz bien tierna, bien dulce, llena de compasión. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero tranquilos, porque Dios lo encaminó a bien. Esta es la conclusión de él, ¿verdad? Él llega a esta conclusión luego de todo esto que ha acontecido a través de los años, todo este traspiés, tras pies, toda esta adversidad, toda esta aflicción, todo este dolor, todo este sufrimiento, uno detrás del otro, llega a la conclusión de que Dios lo encaminó para bien, para hacer, ¿lo encaminó para qué? Para bien, para bien, para bien. Esa frase, bien, bien, good, bueno, bueno, bueno. Dios lo encaminó para algo bueno, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a José. No, para mantener con vida a mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Yo no soy lo único que le importa a Dios. Yo le importo a Dios, Él es mi papá, pero yo no soy lo único que le importa a Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Pues porque es algo que cada uno de nosotros necesitamos tener claro en nuestra mente. Nuestra tendencia es a pensar en nosotros solamente. Así que luego de esta extensa meditación que toma toda la vida de José, de joven adulto y adulto, concluye con el versículo 20, y en cierta forma se podría parafrasear el versículo 20 de esta forma. José hablando, las cosas que han acontecido en mi vida, es lo que él está diciendo, tenían la intención de hacerme daño y destruirme, pero al mirar atrás puedo armar, escuche, porque ese es el asunto que estamos tratando de comunicar, es la ilustración que tratamos de utilizar para poder comprender estos principios tan profundos y misteriosos que están presentes en lo que usted y yo conocemos como la providencia de Dios. Las cosas que han acontecido en mi vida tenían la intención de hacerme mal, la intención de destruirme, pero yo, José hablando, al mirar atrás puedo armar el rompecabezas de mi vida y puedo ver una palabra escrita sobre las privaciones, mis sufrimientos, mis decepciones, mis confusiones. Y esa palabra es la palabra divina, bien, bueno, good, the goodness of God. Como ya dije, en gran medida, Génesis 50, 20, es la versión del Antiguo Testamento del pasaje que se utiliza tanto en la cultura nuestra, Romanos 8, 28. Y sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, para bien de muchas personas, ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, esta verdad que está encerrada en este pasaje que repetimos tanto, Romanos 8, 28, tan bueno que sería que cada uno de nosotros nos determinásemos a estudiar
la palabra de Dios con seriedad y determinación y pudiésemos ser recipientes de la bendición que se obtiene cuando se estudia con seriedad la palabra de Dios, particularmente pasajes como este, Romanos 8:28, en el contexto en que se encuentran. Right? Pero el punto que quiero comunicar es que esta verdad que se encuentra en Romanos 8:28, en la cultura nuestra cristiana, y yo diría que en la cultura cristiana de este tiempo, no importa el país que sea, esa verdad que se encuentra en Romanos 8:28 es el principio del cual los creyentes en la mayor parte de las veces se agarran cuando no pueden entender cómo Dios está haciendo que algo bueno resulte, cómo Dios está haciendo, right? Que algo bueno resulte de la aflicción, del sufrimiento, de la confusión y la adversidad que están experimentando. Cuando el cristiano experimenta todas esas cosas, se agarran de Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Con la intención de entender nuevamente cómo es que Dios está haciendo algo bueno cuando sucede todo eso. Así que la vida de José nos deja ver algunos principios que aplican a la vida de cada uno de nosotros. Seamos jóvenes, seamos viejos como yo, llevemos mucho tiempo en los caminos del Señor, le sirvamos al Señor de forma seria, oficial, estemos comenzando a servirle al Señor. Aquí vemos principios que aplican a la vida de cada uno de nosotros y me parece a mí, estoy convencido sin duda alguna, de que estos principios tienen el potencial de brindar un sentido de estabilidad a nuestras vidas cuando las piezas del rompecabezas de nuestra vida parecen no encajar. Una cosa que me viene a la mente de esto es, yo no soy muy bueno, como voy a decir dentro de unos momentos, con la cuestión de los rompecabezas, pero a través de mi vida en determinados momentos me he sentado con el propósito de hacer eso. Y una de las cosas que me vino a la mente en esta semana, vez tras vez, es el montón de veces que yo traté de empujar que una pieza encajara con otra pieza, cuando no era. E insistía que encajara y le buscaba la forma y hasta a veces las apretaba un poquito para meterlas ahí, cuestión de que se viera bien. Como acabo de decir, yo no soy bueno con el asunto de los rompecabezas. ¿Cuántos son buenos con los rompecabezas? Good for you. Okay. Yo no soy bueno con eso. Pero sí he observado muchas personas que se dedican a eso y he notado que las personas que tienen éxito en ese asunto de armar rompecabezas, por lo regular siempre hacen la misma cosa al comenzar. ¿Qué es lo que por lo regular hacen al comenzar? Buscan, si no es un rompecabezas redondo, ¿verdad? Si es un rompecabezas rectangular, lo primero que normalmente estas personas hacen es que buscan las 4 piezas que están en las esquinas. ¿Me entendió? Está fuerte. Solo que yo he visto que hacen. Búsquete la pieza, ponla aquí, y una ponen por acá y otra por acá. Right? ¿Por qué hacen eso? Lo hacen porque saben que partiendo de esas 4 piezas, gradualmente el rompecabezas va a ser armado y eventualmente se podrá ver todo el panorama. Partiendo de esas 4 piezas. It's the best way to do it. Y la enseñanza de hoy, lo que vamos a ver, vamos a considerar 4 piezas del rompecabezas de la vida de José que pueden aplicarse a la vida de cada uno de nosotros.
¿Cuántos hasta ahora entendieron el concepto del rompecabezas de tu vida? Las distintas piezas que están ahí, están tiradas. You don't know what's going on, right? Pero sabemos que en el caso de José, al final de la cuestión de la vida de él, pues las piezas encajaron y se pudo ver con claridad cuál era el panorama de todo lo que Dios estaba armando. Amén. Lo mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros. Mira, yo he resistido la tentación desde hace 6 o 7 semanas atrás que Dios me llevó a predicar en el día de hoy sobre esto, de pasar toda la tarde identificando circunstancia tras circunstancia, tras circunstancia, tras circunstancia, tras circunstancia, tras circunstancia, tras circunstancia en mi vida, ¿no? Que resulta en lo que soy en el día de hoy, en lo que ha pasado en mi vida en el día de hoy. Hay un nombre que mi familia y algunos de ustedes que en alguna forma han sido tocados por los ministerios de esta iglesia deberían saber y deberían orar por esa persona y sus familiares, sus descendientes. Un hombre que se llamaba Tomás Rivera. Esa es una de las personas que más ha impactado mi vida y como resultado de la influencia de esa persona en mi vida, una serie de eventos se desarrollaron uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro, que provocan que yo termine en un lugar que no se supone que nunca hubiese estado. Y en ese momento entonces es que Dios regenera a la persona que había redimido desde antes de la fundación del tiempo. Ese hombre fue un agente encubierto que me fabricó unos casos que provocaron que mi vida cambiase por completo. Y terminase inmediatamente todos los sueños que tenía de grandeza, de ser un gran político, de ser un gran abogado, de ser esto, ser aquello otro, toda esa hinchazón que tenía en la cabeza porque se me habían dicho tantas y tantas cosas del potencial que yo tenía y a quién me parecía cuando hablaba desde los mítines y toda esa cuestión. Pues, gracias a ese Señor, pues todo ese ego, toda esa hinchazón en mi ego se desinfló porque como resultado de lo que él hizo terminé en un sitio que se llama un hogar CREA siendo enseñado por lo que en mi país se conoce como Wellesiners. Dios bregando ahí conmigo. Dios removiendo toda clase de influencia, amistades que ya no querían saber nada de mí. Dios forzándome a escoger a la que Él ya había escogido para mí. Porque en aquel entonces yo tenía 3 amistades, mujeres con las cuales salía, amigas. El punto es que cuando yo veo lo que sucede en la vida de José, yo me puedo identificar claramente con él, porque veo nuevamente que esas piezas en el rompecabezas de la vida de José pueden aplicarse a la vida de cada uno de nosotros. Y el paréntesis que acabo de hacer, que no está en mis notas, simplemente porque puedo continuar diciendo y comunicando cómo Dios estuvo utilizando todas esas circunstancias para que yo llegase a ser la persona que soy en el día de hoy. No que sea una gran persona, no que sea un gran cristiano, no que sea algo de excelencia. Simplemente lo que soy en el día de hoy es el resultado de cómo todas esas piezas que Dios permitió han encajado. Y puedo mirar hacia atrás y puedo ver a Dios trabajando y me da confianza.
Mi esperanza es que mientras estudiamos el pasaje, el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales y podamos creer con José y podamos creer con David, rey David, que también nosotros, usted y yo, en medio de gran adversidad, veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Salmos 27, 13 y 14, hubiese yo desmayado, David hablando, si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Al considerar lo que sucede en la vida de José y el Espíritu Santo trabajar en nosotros, nosotros también llegamos a esa conclusión, sin duda alguna, nosotros también veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Versículo 14, I just love that. Espera en Jehová, pero también dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, confía en Jehová, descansa en Jehová. Principios que nos ayudan a descifrar el rompecabezas de la providencia de Dios en nuestra vida. Yo espero que usted sepa lo que es la providencia de Dios, right? Todo soberano, Dios cuida, Dios protege, el sol sale para los buenos y para los malos, Dios está en control. Eso, providencia de Dios, no tenemos el tiempo de entrar teológicamente en lo que el concepto implica, lo hemos hecho montones de veces. Mi esperanza es que algo de lo que hemos dicho en el pasado se le haya quedado en la mente. Lo que queremos es ver algunos principios que nos ayudan a descifrar el rompecabezas de la providencia, porque la providencia de Dios es como un rompecabezas también. Son distintas piezas que tienen que estar unidas. Lo primero que necesitamos, acuérdense las 4 piezas en cada esquina, ¿verdad? Right? La primera pieza importante es que necesitamos entender que Dios siempre está trabajando en mi vida por medio de una variedad de circunstancias. Siempre trabajando en mi vida por medio de una variedad de circunstancias. Siempre ha estado. And if you think, y si te paras un momentito y te detienes y das un poquito de reversa y haces un poquito de introvisión, te das cuenta cómo Dios ha estado trabajando en tu vida a través de una variedad de circunstancias que en el momento tú no entendías, tú no percibías que era lo que Dios estaba haciendo. Primeramente, precisamos reconocer que gran parte de nuestro problema, porque es que tenemos un problema, por eso es que estamos hablando de esto, gran parte de nuestro problema es nuestra incapacidad de poder ver la variedad de circunstancias en las cuales Dios está trabajando. Dios está trabajando en una variedad de circunstancias, pero tú y yo no tenemos la capacidad para poder ver eso. Pero tenemos que tenerlo claro, Dios está bregando en una variedad de circunstancias en la vida mía. Yo no las puedo ver, pero Dios está trabajando. Puesto de otra forma, necesitamos reconocer que solamente podemos ver 2 o 3 piezas en el rompecabezas de nuestra vida que Dios está armando. Podemos ver 2 o 3 piezas, pero hay montones de otras piezas que Dios está utilizando que tú y yo no las podemos ver. ¿Alguien dice amén? Now, en ocasiones actuamos insensatamente. Somos tan insensatos que insistimos en la forma en que le hablamos a Dios o cómo nos expresamos, cómo sentimos, cómo pensamos. Insistimos en que Dios nos diga qué es lo que está haciendo en el presente. Queremos saber qué es lo que Dios está haciendo en el presente. Esa actitud es doblemente insensata, parece a mí, porque si Dios nos dijera qué es lo que está haciendo en el presente, lo más probable es que ninguno de nosotros lo entendería. El punto detrás de todo esto, para no extenderme mucho, familia, es que Dios no. Dios no está trabajando aisladamente en ciertas cosas
que en última instancia están desconectadas las unas de las otras. Dios no está haciendo eso. Dios no está actuando aisladamente, separadamente en ciertas cosas, pero que en última instancia esas cosas no están conectadas las unas de las otras. Es todo lo contrario. ¿Me explico? Dios siempre está armando con distintas piezas el diseño de sus propósitos para nuestra vida. Y cuando usted y yo solamente tenemos una o dos piezas del rompecabezas, somos tentados a reclamarle a Dios diciendo otra vez, la interrogante de José, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida? ¿Por qué permite que esto esté sucediendo en mi vida? ¿Por qué esto se sigue torciendo y torciendo más y más? En Génesis 37, 28, escuché lo que dice. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, esto es en el contexto de los hermanos de José, hastiados ya con él por la túnica de muchos colores, ya no aguantaron más, decidieron, vamos a salir de él, y como ya le expliqué, ¿right? Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna donde lo habían echado, lo trajeron arriba, ¿y qué hicieron con él? Y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y se llevaron a José a Egipto. Pregunta, ¿cree usted que José sabía que para poder llegar a ser el primer ministro, la posición esa que Dios le había dicho que él iba a llegar donde todo el mundo y se iba a rendir pleitesía y él iba a poder a tener tanta influencia y hacer tanto bien y todas esas cosas? ¿Cree usted que José en ese momento sabía que para poder llegar a ser el primer ministro de Egipto era esencial que sus hermanos lo vendieran como esclavo? ¿Era esencial que fuera acusado falsamente por la esposa de Potifar? No. Sin embargo, cuando José considera la trayectoria de su vida, puede ver, muy importante, que cada operación de Dios en su vida conducía a otra, que es lo que quise comunicarle hace un momento cuando me desvié un poco. En cada operación de Dios conduce a otra. El hombre me fabrica este caso, yo soy arrestado, salgo en el periódico, el ego que tenía inflado por lo que había acontecido unas semanas antes en un gran meeting en San Germán, donde una señora se me acerca al finalizar, yo rodeado por otros líderes, y me decía, muchacho, una viejita llorando, tú eres el mismo don Pedro cuando era joven. Y mi cabeza se hincha, y mi corazón se hincha, y yo me creo que soy lo más grande, y salí de ese lugar mirando a todo el mundo por encima. ¿Escucharon lo que esa señora acaba de decir? Como luego de ese incidente, unas semanas después soy arrestado, mi nombre en el periódico El Día, en la primera plana, gran traficante de droga que nunca había vendido droga a nadie, sí había usado droga. Cómo el montón de amistades y personas se desaparecen, empiezan a huir y no encuentro a nadie. ¿Cómo me encuentro? Como dije hace un momento, pues ahora en un lugar de rehabilitación con el propósito de cumplir con ese plan, con ese programa para poder tener mi récord penal limpio. Toda la historia que ustedes han conocido tantas veces. Pero el punto nuevamente es que cuando José se hizo la pregunta muchas veces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mis hermanos me están vendiendo aquí como esclavo? Right? ¿Por qué me acusan? Pero si tú me diste este sueño, no fui yo el que me lo inventé. Y ahora vengo aquí y me fajo porque donde quiera que yo voy, tú estás conmigo. Ese es el problema, tú estás conmigo donde quiera que yo voy y todo lo que yo hago prospera. ¿Cómo es que esta mujer ahora me está acusando a mí, que me está pasando lo que está pasando? Lo que quiero decir es que
José considera la trayectoria de su vida cuando llega a la conclusión del versículo 20. Ustedes intentaron hacerme esto para bien, pero Dios lo encaminó para bien, para mantener con vida mucha gente. Lo que Dios estaba haciendo conmigo, José hablando, no tenía que ver tanto conmigo, tenía que ver con otra gente, con mucha otra gente. Así que él se da cuenta que cada operación de Dios en su vida conduce a otra. Y por un tiempo bien y luego se complica y conduce a otra sucesivamente. Porque todo era parte del diseño de Dios para la vida de José. ¿Okay? En otras palabras, que el Dios de José, el Dios de la Biblia, podía ver algo que nosotros no podemos ver. Podía ver el final desde el principio. Y por lo tanto, en cada aspecto de la vida de José, Dios había estado trabajando para el bien de José. Eso es la conclusión de él. Y para el bien de muchísimas otras personas. En el Nuevo Testamento nos da una buena ilustración de esto. En Hechos 16 vemos cómo el apóstol Pablo desea ansiosamente predicar en el Evangelio, trata de dirigirse en una dirección, pero Dios le cierra la puerta. Trata de irse en otra dirección y el resultado es el mismo. Dios cierra la puerta. Y luego que esas dos puertas están cerradas, escuche por favor, entonces es que le permite Dios a Pablo predicar el Evangelio, pero en el lugar que usted y yo conocemos como Europa, de donde nosotros recibimos el Evangelio. Hechos 16, 6 y 9, esto es lo que dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, Dios, no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia, Europa, y ayúdanos. No, el principio bíblico es este, escucha que es importante. Muchas veces Dios utiliza lo que nosotros conocemos como un callejón sin salida. Y al hacerlo, Dios descarta algunas de las opciones de su pueblo, tus opciones y las mías. Y cuando Dios hace eso, y tú y yo nos encontramos en un callejón sin salida, nosotros frustrados pensamos que todo se ha derrumbado, como posiblemente es el pensamiento de algunos de ustedes en esta tarde. Mi experiencia y la experiencia de otros, y en el caso de José, clásico, nos deja ver que muchas veces cuando eso sucede, cuando entramos en esos callejones sin salida, Dios no hace nada hasta que en su providencia, porque si sucede en nuestra vida es por la providencia de Dios, en su providencia nosotros lleguemos al lugar donde, espiritualmente hablando, donde Dios quería que llegáramos. Y entonces Dios interviene. Y cuando Dios interviene, podemos ver que durante todo el tiempo que estuvimos agobiados, Dios sabía lo que estaba haciendo. Al reflexionar en la vida de José, se me hace claro que Dios está trabajando en todos los detalles de nuestra vida, aun cuando no podemos ver sus huellas. Dios está trabajando en mi vida, pero yo no puedo ver sus huellas. La imagen que me viene a la mente es Jesucristo caminando sobre el mar. ¿Alguna vez has pensado en eso?
Cristo caminando sobre el mar. Mi mamá, la hermana de ella, antes de convertirse, me compró un calendario en una tienda cristiana en mi pueblo que tenía el poema de las huellas sobre la arena, right? Footprints. Esa imagen la tengo siempre presente en mi mente. Pero recientemente pensaba en el hecho de que pues esas son las huellas de Jesucristo caminando sobre la arena. Se pueden ver conforme a lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero Jesucristo caminando sobre el mar, sus huellas no se pueden ver. Y sucede lo mismo con la providencia de Dios. Dios conoce el final desde el principio de nuestras vidas, de tu vida, mi vida. Dios sabe para dónde va. Dios sabe para dónde nos lleva. Por lo tanto, gracias a su gracia, si somos de su familia, si hemos sido adoptados, gracias a su gracia que estábamos cantando hace un momento, que nos alcanzó, su gracia nos alcanzó, su gracia nos salvó, su gracia nos encontró. Repita conmigo, Dios me encontró cuando yo no lo estaba buscando. Eso se aplica a cada uno de los que somos salvos. That's the way it is. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Escriba esto en sus notas, por favor, rápido. Muchas veces insistimos en saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando en cierto sentido la pregunta importante no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino cuál es el tiempo de Dios para mi vida. Es por eso que la Biblia consistentemente nos exhorta a esperar, a esperar. Esperar obviamente se traduce confiar, descansar en el Señor, pero también esperar implica el concepto de tiempo, ¿verdad? Espera en el Señor, estate quieto, no te mandes, cógelo suave, no tires la toalla, no te des por vencido, no y no. Salmos 40, escriba por ahí, Salmos 40, versículos 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, me hizo sacar del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo? Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En palabras de José, vosotros pensaste hacerme bien, pero Dios lo encaminó para bien. En palabras de Pablo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Segunda pieza en el rompecabezas de esquina. Lo primero, tenemos que entender que Dios siempre está trabajando en mi vida por medio de una variedad de circunstancias que yo no veo, yo veo 2 o 3 circunstancias, pero hay muchas otras circunstancias en las cuales está trabajando aún en este momento. Segundo, entender que siempre Dios está trabajando en una variedad de personas, incluyéndome a mí. Trabajando en una variedad de personas, incluyéndome a mí. Eso está escrito de esa forma intencionalmente. Right? Porque normalmente pensamos que Dios está trabajando en la variedad de circunstancias y en mí, right? Pero Dios está trabajando en una variedad de personas siempre. Y yo soy una de esa variedad de personas. Y yo tengo que entender que yo soy simplemente una de cientos de miles de personas en las cuales Dios está trabajando. Y que alrededor mío hay personas en las cuales Dios está trabajando. Y que muchas de las circunstancias que Dios permite en mi vida
Dios las permite para beneficio de esas otras personas que están a mi alrededor con las cuales Él está trabajando. Importante que podamos entender e internalizar esta verdad bíblica, porque como lo acabo de decir, nuestro instinto es decir, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida? Escuchaba a alguien el otro día hablando sobre este asunto y decía que es muy probable que si pudiésemos escuchar a Dios luego de que nosotros decimos cosas como esta, si pudiésemos escuchar a Dios, probablemente lo que oiríamos sería a Dios diciendo algo como esto: sería bueno escucharte hablar menos acerca de tu vida. Sería mejor que me entregaras tu vida para que yo la utilice bendiciendo y beneficiando la vida de otros. Not nice, right? Significativo, hermanos, no lo que yo diga, sino lo que la Escritura dice, que en dos ocasiones, en adición al pasaje básico de hoy, que es Génesis 50:20, en dos otras ocasiones vemos a José declarando que lo que Dios había estado haciendo en la vida de José no era necesariamente para el beneficio de José, sino que era para el beneficio de otras personas. En el versículo 50 nuevamente, para hacer lo que vemos hoy, Dios lo encaminó para bien, para mantener con vida a mucha gente. Pero en Génesis 45, creo que es el versículo 3, dice: ahora pues no nos entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, José hablándole a los hermanos, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Lo que está pasando era para ese propósito. Versículos 7 y 8 dice: Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir para el beneficio de otras personas sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios fue el que me envió, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cuál es el punto, pastor? Dios quería emplear a José, utilizándolo para el beneficio de la vida de otros, y yo someto a su consideración, mis amados hermanos y personas que nos visitan en esta tarde, que esa es la voluntad inquebrantable, no negociable de Dios para cada uno de sus hijos. Sumamente interesante que luego de haber dicho lo que acabo de decir, no hay ni siquiera una persona que haya dicho amén. Porque esto fue lo que dije. Dios quería emplear a José utilizándolo para el beneficio de la vida de otros. Es un comentario triste quizás de la condición de nuestros corazones. Cuando una expresión como esa nos motiva a decir amén, gloria a Dios. Qué bueno, sí, Señor. Úsame, no para mi beneficio, sino para el beneficio de otros. La cultura nuestra, eso se le llama un cristianismo radical, bíblicamente hablando, es un cristianismo básico, 101, first grade, kindergarten. Precisamente eso es lo que también vemos en la experiencia dolorosa de Noemí en el libro de Ruth. Saben que se mudan a Moab. Al llegar a Moab, los hijos se casan, pero inmediatamente muere el esposo de Ruth, de Noemí, y mueren los hijos también. Y es muy probable que cuando ella se encuentra sola en Moab, estoy hablando de Noemí en este caso, también se hizo las mismas preguntas que José debió haberse hecho. ¿Por qué está pasando esto? ¿Tendrá Dios algo que ver con esto? ¿Tendrá Dios algún propósito detrás de esto? Sacarme, venir de allá a Jerusalén.
llegar a este lugar y que se muera mi esposo y se mueran mis hijos. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo y está haciendo con mi vida, en mi vida? Tuvimos que venir para acá por la hambruna. La vida se nos había torcido allá y ahora llegar aquí se tuerce más y más. El año pasado hicimos una serie de enseñanzas basadas en el libro de Ruth y entre otras cosas vimos que al final del libro de Ruth podemos entender el glorioso propósito de Dios, porque los eventos en la vida de Noemí, los eventos en la vida de Ruth eran la ruta que Dios soberano estaba tomando para poder traer, entre otras cosas, el rey David a este mundo. Lo vimos al final del libro de Ruth, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, está en sus notas, está en la pantalla, dice: tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo y lo crió, el niño que había dado Ruth, y le dieron por nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Pero mire lo que dice lo último: este Obed fue el padre de Isaí, que a su vez fue el padre de David. La palabra nos enseña con claridad que esa también es la misma ruta que Dios utiliza para que el Señor Jesucristo entrase para hacer su obra redentora en este mundo. En Mateo capítulo 1, versículo 17, al concluir la genealogía que se encuentra al comienzo del capítulo, se lee de esta manera: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, descendiente de Ruth, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Así que vemos la relación. All right? Otra vez, el punto que estamos considerando es que Dios siempre está trabajando en una variedad de personas, incluyéndome a mí. Escriba esto en sus notas, por favor. La importancia, lo que es importante para nosotros, escríbelo todo el mundo, escribe ahí, pero escribe más en su corazón, aplíquelo en su vida. Lo importante es no vivir obsesionado con lo que Dios está haciendo en mi vida. No te obsesiones con lo que Dios está haciendo en tu vida. Antes bien, debo ceder el paso a los propósitos de Dios en mi vida, para que Dios use mi vida para bendecir y dar gracia a otros. No te obsesiones contigo, que es lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero es que yo tengo muchas batallas. Pues chica, pelea tú las batallas o deja que Dios pelee tus batallas. ¿Qué ha dicho Dios? Yo quiero que tú pelees las batallas. No, Dios ha dicho: no, mía es la venganza, dice el Señor. Tú lo que haces es que vences el mal con el bien. Tú lo que haces es, amén. Oiga el nombre de Cristo. Y podemos quedarnos ahí, extenderme, y no quiero desviarme, pero el punto nuevamente es que no, o sea, esto está escrito ahí con el propósito de que lo leamos y reflexionemos, ¿verdad? Y que pues consideremos. Y si vemos, pues espérate, eso es verdad, yo me obsesiono, pues entonces que recalibremos, que hagamos los ajustes necesarios para dejar de estar obsesionándome con lo que Dios está haciendo en mi vida y que me determine a hacer lo que Dios quiere que yo haga, que es enfocarme en bendecir y dar gracia a otros. No es lo que la mayor parte de las personas quiere escuchar, y menos en las iglesias del día de hoy. Todo lo que la gente quiere escuchar es bendición para ellos, prosperidad, salud, éxito, y yo soy cabeza, y yo no soy rabo, y todo ese montón de basofia que lo que hace es empañar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén, aleluya? ¡Gloria a Dios! Yo le doy gracias a Dios por haberme traído a este país. Yo no quería venir para aquí a nada. ¿Right? A mí me trajeron en contra de mi gusto. Como José, que se lo llevaron para Egipto en contra de su gusto. ¿Right? Pero amo este país y doy gracias a Dios por haberme traído a este país. Mis hijos son de este país, mis nietos son de este país. Esta es la patria de ellos.
entre comillas, porque conforme a su profesión de fe, su patria es celestial, que es la que es importante. Pero la realidad es que usted y yo vivimos en una cultura que no es muy buena que digamos. Escuche todo el mundo, por favor. Esta cultura es una cultura individualista. Individualista. Yo. Tú, yo. En esta cultura individualista vivimos obsesionados con nosotros mismos. Conmigo mismo, mis sueños, mi futuro, mis metas. Mi felicidad, mi comodidad. Y por eso la pregunta que sale de los labios de nosotros no es, Señor, ¿qué tú estás haciendo a través de mis problemas en la vida de fulano o de fulana? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida? Mi vida. Y nosotros vivimos en esta cultura individualista, obsesionados con nosotros mismos, y urgentemente precisamos reconocer que no somos lo único que a Dios le interesa. ¿Que iba eso por algún lado? Yo no soy lo único que a Dios le interesa. Tengo que recordarme eso porque yo vivo pensando de esa forma. O quizás yo no pienso que yo soy lo único que me interesa, pero la verdad del caso es que mis reacciones, mis prioridades, lo que ocupa mi mente, lo que refleja es eso, que para mí, yo soy, para Dios, en mi mente, para Dios, lo único que me interesa soy yo. Y lo que vemos en la vida de José es esa pieza de esquina en el rompecabezas de José, es que no es de esa forma. Es que Dios siempre está trabajando en una variedad de personas, incluyéndome a mí. Yo soy una de esos cientos de miles de personas en las cuales Dios está trabajando. Permítame decir esto, en el reino de Dios, o el reino de Dios, no está siendo edificado para que esté subordinado a mi persona. Antes bien, mi vida está siendo diseñada para que sirva en el reino de Dios, para que sirva, para que sea de utilidad en el trabajo que Dios está haciendo en la vida de otros. Lo que Dios está haciendo en la vida de otros. No, si paramos en este momento, where you are, ¿dónde te encuentras tú? ¿Qué es lo que refleja tu vida? ¿Qué es lo que refleja tus decisiones? ¿Qué es lo que refleja tus prioridades? ¿Qué es lo que refleja el uso que tú le das a lo que Dios te ha puesto en las manos para que tú lo administres para la gloria de Él y para la bendición de otros? Where you are, ¿dónde estás? Hace tiempo que no digo esto, pero creo que debo en este momento como recordatorio. Muchas veces yo he sido parte de ese grupo de personas que cuando están en algún lugar y escuchan una predicación, alguna enseñanza o están escuchando algo por el radio o por el internet y lo que el pastor está diciendo o la persona que está predicando está diciendo es incómodo para esa persona, ellos recurren al método de aquella persona que decía a palabras eléctricas, oídos desconectados. No me agrada lo que estás diciendo, así que ¡pum! Me conecto dentro de 5 o 6 minutos cuando haya pasado lo que estás diciendo en este momento. Dios está trabajando en la vida de otros a través de lo que está haciendo en mi vida. Ese principio bíblico lo podemos ver en la historia de José. Todo lo que pasa a José, todo lo que le pasa a él, era parte de la forma que Dios quería trabajar en la vida de otras personas que estaban a su alrededor. Dios quería trabajar en la vida de su papá. El padre que había tenido favoritismo con uno de los hijos, repitiendo el mismo pecado de su padre. Y ese hombre había perdido su integridad y Dios estaba trabajando en la vida de José para que eventualmente ese hombre pudiese
readquirir la integridad y la paz y el sosiego y la tranquilidad que por mucho tiempo le abandonó. Usted lea la historia por usted mismo, usted se da cuenta, el personaje de Jacob, cómo ese hombre vivió, cómo su vida cambia en el momento en que descubre que su hijo, que pensaba que estaba muerto, estaba vivo. La transformación espiritual en su carácter. Dios estaba trabajando también en la vida de los hermanos que habían estado viviendo por mucho tiempo en una vida de envidia, de rencor, de maldad y eventualmente de culpa. Y en la vida del mismo José, llevar a José de esa inmadurez disparatada que él tenía a una madurez espiritual genuina. Porque lo que hizo José en el momento que Dios le da el sueño y la visión que Dios le da, un soberano disparate. Levantarse y proclamar delante de todos ellos, esto es lo que va a pasar, Dios me habló, Dios va a hacer esto conmigo y ustedes me van a servir a mí. Por eso al leer la versión bíblica hice énfasis en que el José que le habla a los hijos dice, no tengan miedo. Hey, yo no soy Dios, solamente Dios es Dios. Es un hombre que está lleno de compasión, es un hombre maduro. No es el mismo que era antes. Así que Dios siempre está trabajando en una variedad de circunstancias. Siempre está trabajando en una variedad de personas y por lo tanto, la respuesta a la pregunta, Dios, ¿por qué esto está pasando en mi vida? La respuesta a esa pregunta que nosotros hacemos, en primera instancia, la respuesta podría ser, es que probablemente cuando tú preguntas, Dios, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Probablemente es que no se trate de mi vida lo que Dios está haciendo. Y que el asunto que me está pasando a mí no tiene que ver con mi vida, tiene que ver con la vida de otras personas. Alguien que quizás te está observando. Inevitablemente me viene a la mente los ojitos esos chiquitos de esas personas pequeñitas que están alrededor de nosotros, que no se quedan pequeñitas porque van creciendo. Si no me entiende, pídale al Señor que le ayude a entender. Alguien con quien quizás tú y yo estamos conectados. Probablemente no se trata de mí lo que Dios está haciendo. Se trata de esas otras personas. Eso es una realidad. Y ante esa realidad, gloria a Dios, lo que debe hacer el verdadero seguidor del Señor Jesucristo es presentar todo lo que tiene en su vida a Dios, para que Dios lo utilice para su gloria. Y yo someto a su consideración que es pero que muy probable que en este lado de la eternidad tú y yo no podamos ver lo que Dios ha estado haciendo a través de mí en la vida de otras personas, pero yo le garantizo, por lo que la palabra de Dios me permite entender, que por su gracia podré ver qué es lo que Dios está haciendo en el otro lado de la eternidad. Filipenses capítulo 1, leemos cómo Pablo está en prisión. Vemos como en gran medida los otros cristianos que él ha estado discipulando están paniqueados, están llenos de pánico. Y en una forma u otra se preguntan si esto le está sucediendo, que está en prisión Pablo, right? Si esto le está sucediendo al más grande misionero, ¿cuál es el punto para nosotros de estar siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y siendo fieles a Jesucristo? Pablo se entera de lo que está sucediendo en la mente de estas personas y escribe versículos 12 y 14 de Filipenses capítulo 1. Preste atención, por favor. Esto es lo que Pablo escribe. Quiero que sepáis
Estamos leyendo esto en el contexto que necesitamos entender que Dios siempre está trabajando en una variedad de personas, incluyéndome a mí. Right? Lo que estaba pasando en la vida de Pablo tenía que ver con Pablo, pero tenía que ver más con otras personas que lo que con el Pablo mismo. Mire lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio, entre todos los demás, se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otras palabras, que esos influentes guardias del pretorio romano, sin duda no iban a venir a una esquina a escuchar a Pablo predicar, o no iban a ir a una sinagoga a escuchar a Pablo predicar. Por lo tanto, ¿Dios qué hace? Dios envía a Pablo a predicar donde ellos estaban. Los guardias ahora no tenían ninguna otra opción que escuchar la predicación de Pablo. Punto nuevamente. Está pasando esto en la vida de Pablo, pero no era por Pablo, era por estos guardias. No solamente eso, sino que la Escritura nos dice que en adición a eso, los hermanos de la iglesia se llenaron de ánimo y hacían lo mismo afuera. Al darse cuenta que Pablo estaba utilizando las prisiones para predicar la palabra, ahora ellos cogieron ánimo y están haciendo lo mismo afuera. Y en todo el proceso, Dios continúa trabajando en la vida de Pablo con otros en mente. Dios está trabajando en tu vida en este momento. Yo someto a tu consideración, por favor considéralo tú también, con otros en mente. No es contigo nada más. Quizás estás en un callejón de salida y Dios está esperando que caigas en tiempo. ¿Sí? Que renuncies a estar enfocado solamente en ti. Quizás ese es uno de los propósitos de esta enseñanza. Escriba esto en sus notas, por favor. La vida de José en gran medida nos desafía a someternos ante la voluntad soberana de Dios, diciendo, Señor, úsame cuando tu voluntad lo desee. Señor, úsame donde tu voluntad lo desee. Señor, úsame como tu voluntad lo desee. Considera la vida de José. Probablemente eso es lo que puedes concluir. Tercera pieza de esquina en el rompecabezas, entender que Dios siempre está trabajando hacia una variedad de metas o consecuencias, incluyendo las que tiene para mí. Dios está trabajando en una variedad de metas, lo que ha estado pasando en mi vida, incluyendo las metas que tiene para mí. Pero no está trabajando en mi vida solamente para las metas mías, sino está trabajando en mi vida para las metas de distintas personas. Como ya dijimos, en la vida de Jacob, la meta de Dios era devolverle el gozo y la restauración a Jacob, que ha estado afligido durante todo el tiempo que José había desaparecido, había muerto aparentemente. En el caso de los hermanos, le fue concedido la gracia de la reconciliación. Toda esa culpa que vivieron cargando por tantos años, Dios tenía en mente devolverle gracia a través de esa reconciliación. En la vida de José, no solamente Dios quería, escucha que es importante, no solamente, esto es de lo más importante, Dios no solamente quería colocar a José en el sueño que le da, tú vas a pasar y tú vas a hacer esto y vas a tener esta posición. Dios no solamente quería colocar a José en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Dios quería colocarlo en el tiempo correcto, en el lugar correcto, pero como la persona correcta. Al final de la historia de José, sin duda vemos cómo Dios, por medio de diversas circunstancias, ha transformado a el joven excesivamente entusiasta que se atreve a decirle a sus padres y a sus hermanos, Dios va a hacer esta cosa grandiosa conmigo y ustedes van a venir a mí eventualmente y ustedes se van a postrar delante de mí.
algo que no cayó muy bien. Génesis 37:5 dice, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos, como resultado de ese sueño, en la forma en que él lo soltó, la forma que él lo tiró para el medio, diríamos, ellos llegaron a aborrecerlo más todavía, porque ya lo aborrecían. ¿Right? Al final de la historia, José se ha convertido en un hombre paciente, gloria a Dios. Escuche, por favor. ¿Right? Esto es lo que es. Las metas que tenía Dios, tenía metas para un montón de personas, ¿right? Pero para José tenía una meta. Al final de su vida se había convertido en un hombre paciente, en un hombre cuidadoso, en la forma que hablaba. Un hombre sabio, no sabiduría del mundo, sino sabiduría de lo alto. Un hombre autodisciplinado, que muchos necesitamos la autodisciplina. ¿Alguien dice amén? Tantos aspectos de nuestra vida. Un hombre autodisciplinado y sabio ejerciendo un tipo de liderato que lo lleva a desarrollar un plan de 7 años por medio del cual cientos de miles de personas iban a ser alimentadas, incluyendo su familia. Al final de la historia vemos que las metas de humildad y mansedumbre que Dios tenía para José se realizan. Y como ya he dicho varias veces, se pueden ver que esas metas de humildad y mansedumbre se realizan en la vida de José. Se pueden ver en la forma en que José muestra gracia para con sus hermanos. Y se pueden ver en la humildad de sus palabras. Nuevamente, Génesis 50:19, José les respondió, no temáis, pues acaso estoy en lugar de Dios. En otras palabras, mis hermanos, no tengan miedo, porque yo no soy Dios, solo Dios es Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. La vida de José nos enseña que nosotros no tenemos la sabiduría necesaria para planear las mejores cosas en la mejor forma para nuestras propias vidas. ¿Alguien dice amén, aleluya? Think about that, think about that, think about that. Somos muchos los que hemos cojeado esa pata. No solamente tratando de determinar qué es lo mejor para nuestras vidas, sino tratando de determinar qué es lo mejor para la vida de nuestros familiares. Amén. Solo Dios puede hacer eso, puede hacer que planear las cosas mejores en la mejor forma. Solo Dios puede hacer eso y por lo tanto debemos en obediencia confiar absolutamente en Dios. Y la única forma de confiar absolutamente en Dios no es diciendo, oh Señor, yo confío en ti absolutamente, es simplemente reconociendo la palabra de Dios, poniendo a Dios en su lugar que le corresponde. Dice la Escritura, confía en el Señor con todo tu corazón, con tu mente, con tus emociones, con tu voluntad. Y no te apoyes en tu propio entendimiento, no te apoyes en el entendimiento tuyo, porque el entendimiento tuyo es humano. No te apoyes en el entendimiento del mundo, no te apoyes en la lógica humana, no te apoyes en la lógica del mundo, en la lógica humana. En todos tus caminos, en todas tus acciones, en todas las vertientes de tu vida, reconócelo, pon a Dios primero. La mente de Dios, las posiciones de Dios primero, y el resultado va a ser que Él va a enderezar tus veredas. El resultado va a ser, escuche por favor, el resultado va a ser que va a coronar tus esfuerzos con éxito. Gloria al nombre del Señor. Hay una enseñanza crucial aquí en la vida de José y es la siguiente, por favor, escucha que es importante porque no es lo que se nos enseña en la mayor parte de las iglesias aquí en los Estados Unidos y no es lo que la cultura de aquí pues nos insta a considerar como valioso. Enseñanza crucial en la vida de José es esta. Toda esa transformación gloriosa en la vida de José son el resultado de sus años de estudio en la escuela de la aflicción, en la escuela de la adversidad, en la escuela del dolor. El apóstol Pablo también fue estudiante en esa escuela
Y de su vida aprendemos una lección similar a la de José. Rápido, 2 Corintios 1, 8, 9. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación, escuela de la aflicción, del dolor, adversidad, de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, como muchos de ustedes pensaron, ya esto se acabó, aquí yo no voy para ningún lado, aquí todo se ha derrumbado, no hay esperanza para mí. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismo sentencia de muerte, así de serio fue el asunto, así de agria estaba la piña, así de dura estaba la calle, la vea. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, para que no confíe en mí, sino en Dios. ¿Qué hace qué? Que resucita a los muertos. No, escucha lo que Pablo escribe previo a eso en los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Para que también nosotros podamos consolar a otros en mi misma tribulación, no, en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Can you see it? ¿Puede verlo? La pregunta quizás es más, ¿quieres verlo? Porque de poder verlo se puede ver. Otra cosa es que el poder verlo, a yo querer verlo. Querer ver qué? Que Dios está trabajando en una variedad de personas, incluyéndome a mí. Now, entonces estamos terminando. Muchos de nosotros, pasados los años, podemos mirar atrás y ver las muchas dificultades que como individuos, que como matrimonios, que como familias, que como iglesia hemos tenido que enfrentar pasados los años. Podemos mirar atrás y podemos ver ese zafacón de dificultades que hemos tenido que enfrentar. Pero es solo ahora, en este momento, que hemos comenzado a entender. Escuche que esto es lo más importante de todo lo que he dicho. Que toda esa dificultad ha sido una inversión divina. Divina viene de Dios. Una inversión de Dios en la vida nuestra, que nos ha preparado para servir a Dios, que nos ha preparado para ministrar a otros, haciendo el bien bajo la dirección de Dios. Now we can see that. Ahora podemos mirar para atrás y ver todo ese montón de dificultades. Podemos ver en este momento, ahora, antes no, pero ahora podemos ver que era una inversión divina que Dios estaba haciendo en mi vida, preparándome para que yo pueda servirle a Dios, a Él, y que yo pueda ministrar a otros, haciendo bien, haciendo el bien para el bien. Todo esto ustedes lo ponen para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas trabajan para bien, todo trabaja para bien. Ahora lo podemos ver, todo esto que ha pasado es la inversión divina de Dios, forjando mi carácter, preparando mi carácter, purificando mi fe, santificando mi vida. Me parece a mí, por lo menos en la vida mía, estoy casi seguro que en la vida suya también, la realidad es que si no hubiese sido por esa inversión divina de la providencia de Dios en nuestra vida, ninguno de nosotros estaría preparado para servirle a Dios humildemente. Porque es posible servirle a Dios con toda clase de motivos ulteriores, pero con humildad, para la gloria de Dios, sin que medie ningún interés personal. Solamente es a través de esa purificación que Dios hace de nuestra fe, que es más valioso que el oro, que es purificado por el fuego.
Escriba esto, por favor. La maldad que el ser humano se propone para destruir el propósito de Dios en la vida nuestra, irreversiblemente, subraya esa palabra, por favor, irreversiblemente, no se puede cambiar, está ahí, es así de esa forma. Irreversiblemente, esa maldad que otras personas están tratando, o las circunstancias, o los medios, o las influencias satánicas, o lo que sea, se propone para destruir el propósito de Dios en nuestra vida, irreversiblemente Dios la utiliza, esa misma maldad, Dios la utiliza de forma tal que Dios nos coloca, escuche por favor, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la forma correcta, para el bien de la gente correcta. Ahora, la gente correcta no es un tipo de persona en particular que tienen tales o cuales cualidades. La gente correcta es simplemente la gente que Dios tiene preparada para, por medio mío, atender las necesidades de ellos. Esa es la gente correcta, sean quien sean. Y la última pieza de esquina en el rompecabezas, la más importante de todas. Necesitamos entender que Dios siempre está trabajando con el propósito primario de que el Señor Jesucristo sea glorificado en mi vida. Y Dios quiere que yo sea feliz, pero ese no es el propósito primario de Dios en mi vida. ¿Right? Dios quiere que yo tenga seguridad económica, pero ese no es el propósito primario de Dios en mi vida. Dios quiere que yo tenga salud, pero ese no es el propósito primario de mi vida. Dios quiere que yo tenga paz, pero ese no es el propósito primario de Dios en mi vida. Necesitamos alinearnos con el propósito primario de Dios en nuestra vida. El propósito primario de Dios en nuestra vida es que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Mencionamos a José varias veces, nos dice que Jehová estaba con José, llegó a ser un hombre próspero, vivía en la casa del egipcio, su amo, y vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. En otras palabras, a través de José, Dios era glorificado. Todo lo que José hacía, glorificaba. Si lo prosperaba y si Dios estaba con él, Dios estaba siendo glorificado. Simplemente una nota al calce. La vida de José es una reflexión de las promesas de Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice: haré de ti una nación grande. La vida de José es nuevamente una realización de eso. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan, maldeciré. Te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones en la tierra. En gran medida, la vida de José es una realización parcial de esa promesa. En la vida de José vemos el patrón de la vida que Cristo ha modelado para los que Él ha comprado con su sangre preciosa. Right? Eso es lo último que quiero señalar en esta tarde. En la vida de José, vemos el patrón, iglesia, en sus pasos, siguiendo el patrón que Cristo ha delineado queremos calquear ese patrón. En la vida de José, vemos el patrón de la vida que Cristo ha modelado para los que Él ha comprado con su sangre preciosa. ¿Cuál es el patrón, pastor? Gracias por preguntar. Es lo último que tienes ahí para llenar los blancos. Este es el patrón. El que sigue los pasos de Jesucristo siempre debe esperar que la humillación preceda a la exaltación. El que quiere seguir los pasos de Jesucristo, si desea exaltación, necesita entender que la humillación precede. Es un patrón para la vida de nosotros. Humillación precede la exaltación. Tiene que entender y tiene que esperar que el dolor precede al gozo. ¿Quieres gozo? El dolor precede al gozo. Gozo verdadero es el resultado de haber experimentado dolor en la forma en que Dios lo ha estipulado. Y tiene que entender y esperar
que la disciplina preceda a la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Señor, dame sabiduría. Mire para acá todo el mundo, por favor. Particularmente todos nosotros que estamos pasando por dificultades en este momento, grandes desafíos en este momento. Oramos a Dios, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Entienda, por favor, que la sabiduría es precedida por disciplina. Quizás en vez de pedir sabiduría, debemos pedir, Señor, ayúdame a disciplinarme o disciplíname, Señor. El resultado va a ser sabiduría. Eso es de esa forma, dado el caso que la aflicción es la ruta que conduce a la gloria. La aflicción, el ejemplo de Cristo, la aflicción de Cristo es el camino que conduce a la gloria. Así que no importa cuáles sean las piezas que tengamos del rompecabezas de la providencia de Dios en nuestra vida, en este momento, esas piezas que tenemos ahí, no olvidemos que en última instancia, el propósito primario de Dios para nuestra vida es que por medio de nuestra vida, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean glorificados. Desde el primer domingo del año 2022. All right, 2022. Mi exhortación humilde para ustedes y para mí es que nos enfrentemos a este año agarrados de la promesa de Romanos 8:28, que dice: sabemos además que a los que aman a Dios, que son los que están dispuestos a obedecer sus mandamientos, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. El que me ama es el que obedece mi palabra. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Agarrémonos con un entendimiento bíblico de lo que Dios en este momento garantiza que está haciendo en nosotros. Agarrémonos de Romanos 8:28, sabemos, pase lo que pase, todas las cosas trabajan para bien, todas las cosas trabajan para bien. No es así. Todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios. Right? Y los que son llamados conforme a su propósito. Y cuando decimos que tenemos que agarrarnos esa promesa con un entendimiento bíblico de lo que Dios en este momento garantiza que está haciendo en nosotros, me refiero a esto. A los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Dios. Es lo que Dios está haciendo en este momento. Me agarro de Romanos 8:28 porque estoy convencido de que en este momento todo lo que pueda estar aconteciendo en mi vida tiene como propósito en conformarme a la imagen de su Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, el más ilustre, el que está por encima, el que tiene preeminencia por encima de todas las cosas. Y después dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Te llamó Dios. En otras palabras, eres salvo. ¿Estás seguro que tienes el regalo de la salvación? ¿Has sido regenerado? Como dijimos los otros días, hay personas que han sido redimidas, que han sido predestinadas, que aún no han sido regeneradas. En su momento, Dios lo va a hacer. Nunca pierda de vista eso. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escriba esto en algún lugar. Romanos 11:33. Cuando tenga oportunidad, googlee eso y lea todas las versiones que usted pueda encontrar de esa porción bíblica, en inglés y en español si quiere. Romanos 11:33 nos habla de la providencia de Dios, del carácter de Dios mismo, de su naturaleza. Si está visitando con nosotros y no conoces a Dios, no crees en Dios, clama a Él, pídele, si tú eres real, revélate en mi vida. Romanos 11:33 dice, qué profundas son las riquezas de Dios
Qué profunda es su sabiduría. Qué profundo es su entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones. Nadie puede llegar a comprender sus caminos. Los caminos de Dios son misteriosos, pero son buenos. Siempre conducen al destino correcto, hacia Él, hacia Cristo Jesús. God is good all the time. All right, familia. Agradecidos a Dios que nos ha permitido llegar hasta este momento. Ahora lo que falta es qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado. Tienes cuatro piezas ahí para el rompecabezas de tu vida. ¿No? Ponlas presentes. Siempre trabajando. Diversidad de circunstancias. Diversidad de personas. Diversidad de metas. Siempre con el propósito de que Dios sea glorificado. Y en su tiempo, Él nos hará ver cómo todas esas piezas encajan. Cuidado con la tentación de hacer que una pieza encaje donde Dios no ha diseñado para que encaje. Que Dios nos dé la sabiduría de poder discernir eso. All right? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia. Gracias yo te doy, Señor, que me has permitido llegar hasta aquí. Otro domingo más que me has permitido realizar, Señor, la pasión de mi vida y lo que tú me trajiste, Señor, a hacer. Hubo un tiempo, Señor, donde la capacidad que me diste, el poder expresarme, estuvo siendo utilizado para mal, Señor. Y si hubiese continuado en ese sendero, lo más probable es que hubiese cometido delitos serios que me hubiesen robado la libertad por toda mi vida, o quizás hubiese muerto haciendo esas cosas. Gracias porque en tu soberanía tú trajiste a este hombre Tomás Rivera, y por medio de lo que en aquel entonces pareció como una injusticia, tú permitiste que sucedieran incidentes tras incidentes, tras incidentes, tras incidentes, tras incidentes, que me permiten estar aquí en esta tarde, seguro de que en quien he creído, sin temor ninguno de la muerte, seguro de que mi nombre fue escrito en el libro de la vida, seguro de que fuiste tú el que me escogió, fuiste tú el que me salvó, seguro de que puedo confiar en tu santa palabra. Hoy puedo mirar y puedo ver cómo encajan las piezas del rompecabezas de mi vida. Mi esperanza es que cada uno de los que estamos aquí podamos recibir de ti el discernimiento necesario para poder también mirar hacia atrás y ver cómo esas piezas también que no tienen sentido en un momento encajan en el rompecabezas que tú habías diseñado para la vida de nosotros, que no sucede nada en nuestra vida sin tu consentimiento. Tú eres el Rey soberano del universo. Llévanos de regreso en paz, sosiego a nuestros hogares, con la humildad que José pudo alcanzar, con la compasión que él pudo alcanzar, con la sabiduría y con la autodisciplina, Señor, que tú le concediste a este siervo tuyo, Señor. Gracias, Cristo. Tu deseo es glorificarte, ser como tú. Gracias por amarnos primero. En el nombre de Jesús, la iglesia del Señor dice, amén.